Hola, buenos días. Qué bueno que amanecimos haciendo ejercicio, qué bueno que están con nosotros en Mayores en Movimiento. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan Manuel García Zavala, fisioterapeuta y psicólogo. Hoy quiero platicar con ustedes de varias cosas, de una actividad que puede reunir a toda la familia, de una actividad que solo hacemos una vez por año, pero de una actividad que tiene beneficio físico, cognitivo y social, y aparte es intergeneracional. Pero primero vamos a hacer un ejercicio de calentamiento en la cual vamos a incluir una canción y vamos a hacer movimiento con los brazos. ¿Estamos de acuerdo? Todos pónganse de pie ahí en casa. Háblenle a sus nietos, háblenle a sus amigos, háblenle a sus familiares que se conecten a Facebook Live del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Y decimos: había un hoyo en el fondo de la mar. Había un hoyo en el fondo de la mar. Había un hoyo, había un hoyo, había un hoyo en el fondo de la mar. Había un barco en el hoyo en el fondo de la mar. Había un barco en el hoyo en el fondo de la mar. Había un barco, había un barco, había un barco en el hoyo en el fondo de la mar. Había un palo en el barco en el hoyo en el fondo de la mar. Había un palo en el barco en el hoyo en el fondo de la mar. Había un palo, había un palo, había un palo en el barco en el hoyo en el fondo de la mar. Había un mecate en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un mecate en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un mecate, había un mecate, había un mecate en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un nudo en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un nudo en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un nudo, había un nudo, había un nudo en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había una rana en el nudo, en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había una rana en el nudo, en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había una rana, había una rana, había una rana en el nudo, en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un pelo en la rana, en el nudo, en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un pelo en la rana, en el nudo, en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Había un pelo, había un pelo, había un pelo en la rana, en el nudo, en el mecate, en el palo, en el barco, en el hoyo, en el fondo de la mar. Esta canción, aparte de trabajar los movimientos, vamos trabajando memoria y vamos trabajando atención. Pero practíquenla junto con todos sus familiares, compártanla vía Facebook o también este video y todos los videos que hemos grabado en Mayores en Movimiento están en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Instagram y en Facebook Live. Así que sigan compartiendo estos videos. Ahora, la actividad que les decía al principio es el altar de muertos. El altar de muertos puede ser una actividad física. ¿En qué sentido? En que primero preparo todo lo que es el altar de muertos, pongo los escalones, organizo en qué lugar va a ser el altar de muertos, si va a ser en la sala de mi casa, si va a ser en algún lugar especial donde estaba la persona que ya había fallecido. Este altar de muertos también me va a ayudar para comprar los adornos, comprar las flores, ver dónde voy a poner las flores, recortar el papel de China. También hace muchos años las mamás y las abuelas acostumbraban a hacer las coronas de muerto o hacer las flores de muerto,
y ponerlas en cruces de hielo seco. Todo ese tipo de adornos nos ayudaban a trabajar las manos, a mejorar la prensión. También al momento de preparar la comida, también estoy haciendo una actividad física, pero estoy haciendo también una actividad cognitiva. También al buscar las fotos de nuestros seres queridos que ya fallecieron y que este año, por la pandemia, no podemos ir a visitarlos a un panteón, es bueno recordarlos en el altar de muertos. Entonces voy a buscar las fotos de los familiares que quiero incluir en el altar de muertos y que sean fotos en las que ellos estén sonriendo, que sean fotos en las que recordemos la alegría con la que vivieron esta vida. Actividad física al momento de ponerlo, al momento de ubicar el lugar donde voy a poner el altar y al momento de preparar los alimentos o acomodar las cosas. Actividad cognitiva al momento de que escojo la foto de nuestros seres queridos que ya fallecieron. Actividad cognitiva, ¿cómo lo voy a acomodar las cosas? Actividad cognitiva también puede ser la intergeneracionalidad o la convivencia con nietos y con familiares. Mira, este fue tu abuelo. Mira, esta fue tu abuela. Mira, este fue tu tío o tu tía. Y si tenemos familiares que hayan fallecido este año, los vamos a recordar con cariño. Esa es una actividad cognitiva. Y por último, una actividad social. ¿Por qué va a ser una actividad social? Porque al ver nuestro altar de muertos grande, arreglado, bonito, y recordar a aquellos seres que ya no están con nosotros, también es un momento de convivencia familiar en la cual digamos alguna oración, en la cual digamos alguna carta que le escribimos a ese familiar que ya se fue o que repentinamente ya no está con nosotros. El escribir una carta es despedirnos de ese familiar o es decirle lo bien que nos está yendo en esta vida, que lo extrañamos, pero también que estamos afrontando esta vida con alegría. Esa es una actividad cognitiva y una actividad social. Recordémoslos con las canciones que les gustaban, pero también convivamos con nuestros seres queridos y démosle gracias a la vida, démosle gracias a Dios por la salud que tenemos. Entonces los invito a que no dejen morir esta tradición mexicana del altar de muertos y que tengan ustedes en cuenta sus beneficios. Actividad física, actividad cognitiva y actividad social. Hasta luego, cuídense, recuerden siempre sonreír, siempre mantener una actitud positiva. El adulto mayor en esta época y el adulto mayor en Nuevo León somos fuertes, son grandiosos, créanselo, son ustedes las personas como las raíces del árbol. Si estas raíces son fuertes, Nuevo León va a seguir siendo fuerte y vamos a salir pronto adelante. ¡Hasta luego!